Tenemos ahora un ejercicio de ecuación o de EDP semilineal, ¿verdad? Me dan esta ecuación y aunque no la habíamos visto en teoría, dijimos que las ecuaciones semilineales y las cuasilineales tienen exactamente el mismo comportamiento en el sentido de vamos a utilizar el método de las ecuaciones o de las curvas características. ¿Eso qué significaba ese método de las curvas características? Que yo hacía un cambio de variable, ¿verdad? Entonces, buscamos las curvas características que nos permitan expresar la función x como una función x de tau, ¿verdad? La y como una función y de tau. Y la u como una función u de tau. Pero, ¿qué tiene que verificarse? Queremos que se verifique las siguientes condiciones. Si yo derivo la x respecto de tau, tiene que darme el coeficiente que lleva mi ecuación en la derivada de u de x, que ¿quién sería? Un 1. Uno. Cuando derive la y respecto de tau, quiero que me dé el coeficiente que tiene la y, que sería. Y. Y cuando derive la función u respecto de tau, y aquí ponemos derivada normal porque todo depende de una variable que es tau, tiene que darme la función elevado a u, ¿verdad? Ujú. Este es el problema que nosotros queremos resolver ahora, que esto era un sistema de EDOS que puede ser más o menos sencillo. Hombre, la primera ecuación es relativamente sencilla, ¿verdad? ¿Y aquí qué sacamos? Que la x de tau, ¿quién sería? Tau más nuestra constante c sub 1, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿qué teníamos que hacer? Ah, bueno, es que recordemos que esto era 1 partido y pasa a la izquierda por el diferencial de y, eso nos queda igual al diferencial de tau. Cuidado porque cuando integremos aquí nos queda el logaritmo del valor absoluto de y. Todo eso es igual a tau más... No voy a poner constante c sub 2, voy a poner otra constante, K mayúscula, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora cuando despejamos este cambio, ¿qué tendríamos? Que el valor absoluto de y es igual a e elevado a tau por e elevado a k, ¿verdad? Ujú. El problema de esta constante e elevado a k es que siempre es mayor que 0, ¿cierto? Pero aquí hay un valor absoluto. Entonces, para no tener el valor absoluto, el signo en la y, había un truquito que era reasignarle el nombre a esa constante e elevado a k y decimos, ah, pues mira, voy a reasignar el nombre y voy a decir que y es una cierta constante c sub 2 por e elevado a tau. Realmente aquí lo que hay escondido es que si la y es 0 es porque esta constante c sub 2 es 0. Si la y es positiva, la constante c sub 2 es elevado a k. Y si la y es negativa, la constante c sub 2 es menos elevado a k. Es decir, que le pasamos el signo de la y a la constante. Y por último, cuando integre aquí, ¿aquí qué nos quedaría? El elevado a u pasa como e elevado a menos u diferencial de u igual al diferencial de tau. De aquí que tendríamos, integramos todo y nos queda menos e elevado a menos u es igual al tau más nuestra constante c sub 3. Y claro, cuando ahora despejamos nos queda un poquito más feote, ¿verdad? Porque lo que pasa un menos aquí. Eso implicaría que aparece, si yo quiero despejar la u, tendría menos tau menos c sub 3, ¿verdad? Luego, para la exponencial tendría que tomar logaritmo de toda esta expresión. Y por último, como hay un menos, pongo el menos aquí. ¿Cierto? Ujú. ¿Qué acabamos de conseguir nosotros? Pues las curvas características vienen dadas
por x de tau igual a tau más c sub 1 y de tau igual a c sub 2 elevado a tau, el u de tau igual a menos logaritmo de menos tau menos c sub 3, ¿verdad? Ujú. Y hay que tener mucho cuidado, porque el único ejercicio que hicimos nosotros de ecuación cuasi lineal salía muy sencillo en el sentido de decir, mi ecuación o mi u no está en función de tau, debería estar en función de x y, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que tengo que hallar una relación entre el tau y las constantes, ¿no? Son curvas, lo cual significa que primero voy a ver si puedo darle o puedo buscar una relación entre esas constantes c sub 1, c sub 2 y c sub 3, ¿vale? Como es una curva, ¿tú qué quieres en esa curva? Que fijado un valor inicial, vamos a suponer que pase por un punto, por reescribir asociado al punto X. Esto lo puedes hacer si quieres o no, simplemente porque en lugar de tener constantes c sub 1, c sub 2 y c sub 3, me gustaría relacionar esa constante con la X, la Y y la U. Entonces, oye, pues mira, supongamos que en un instante tau sub 0, la curva característica pasa por x0, y sub 0, u sub 0, ¿verdad? Pero cuidado, porque hay una relación entre el x0, el u sub 0 y o sea, el x0, el y sub 0 y el u sub 0, ¿verdad? Y es que, además, ese u sub 0, ¿quién es? Es u de x0 y sub 0. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Estaríamos diciendo que el u de... perdón. El x de tau sub 0, por un lado eso vale tau sub 0 más... ¿cuánto? C sub 1, ¿verdad? Y eso tiene que ser ¿quién? X0. ¿Y aquí qué sacamos? ¿Que cuánto vale la constante C sub 1? X0 menos tau sub 0, ¿verdad? Que la Y de tau sub 0, que eso vale C sub 2 por elevado a tau, quiero que valga Y sub 0, ¿verdad? Sí, solo sí. C sub 2, ¿cuánto vale ahora? Tau sub 0. La C sub 2 valdría Y Y sub su 0, cero por el a menos tau el 0. elevado a menos tau sub 0, ¿verdad? Y la última Ujú. sería que la U de tau sub 0, que este era un poquito más feota, este menos logaritmo del menos tau sub 0 menos C sub 3, eso valga U sub 0, ¿verdad? Sí, solo sí. Ahora que me quedaría que el C sub 3 vale un menos exponencial y luego me quedaría menos tau sub 0 menos e elevado a menos u sub 0, ¿verdad? Sí. Claro, si sustituimos entonces nuestra función, ¿qué nos quedaría? Si volvemos a la curva característica, claro, ahora tendríamos que el x de tau sería tau más la constante c sub 1 que hemos dicho, x0 menos tau sub 0, es decir, más x0 menos tau sub 0. Y la i de tau, ¿cuánto valdría? Valdría c sub 2, que la c sub 2 vale i sub 0 elevado a menos tau sub 0 por elevado a tau, ¿no? Y por último, Ujú. la u de tau sería
menos el logaritmo de menos tau y la c sub 3, o bueno, realmente menos c sub 3, ¿quién sería? Tau sub 0 Más más elevado a menos u sub 0, ¿verdad? Tú eres quien está eligiendo dónde está definida esta curva característica. No habría ningún problema en suponer sin pérdida general que ese tau sub 0 es el punto 0, por ejemplo, ¿verdad? Y decir que yo defino mi curva a partir de un parámetro que empieza en el intervalo o en el valor tau sub 0 igual a 0, ¿verdad? De este modo, hombre, me queda un poquito más bonito. Y si suponemos sin problema alguno que el tau sub 0 sea igual a 0, ¿cómo quedaría toda esta expresión? Como x de tau igual al tau más x0, el i de tau sería igual al i sub 0 elevado a tau y el u de tau sería igual al menos logaritmo de menos tau más elevado a menos u sub 0. ¿Vale? Que cuidado porque aquí en realidad aparece menos el logaritmo de menos tau más elevado a menos u en el punto x0 y sub 0. ¿Vale? Quiero expresar esa solución general si es posible en términos de no de tau, sino de xy. Entonces tú me dirías, bueno, ¿y por qué no cojo el tau de aquí y lo despejo y sustituyo aquí? Porque si lo hacemos, ¿de quién dependería únicamente esta función? De x, ¿verdad? Pero también podrías despejar aquí el elevado a tau y entonces todo esto ¿de quién dependería únicamente? de la Y. Entonces hay un problema, y es que no es tan fácil despejar ahora como hacíamos el otro día, porque el otro día salía justo la x y la y por separado. Aquí es un poquito más complejo, es decir, tengo que buscarme la relación. Entonces, tengo que ser o intentar llegar a alguna relación, no solo entre el tau, el x y el y, sino también con las constantes x0 y su 0. Y fíjate que este x0 y su 0, ¿dónde interviene también? En la función u de x0 y su 0, ¿verdad? Es decir, que, claro, hay una relación escondida ahí dentro entre el x y el tau que a lo mejor no estamos viendo si simplemente sustituyo el tau aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos llegar a esa relación? Fíjate lo siguiente. Si nosotros cogemos aquí, o primero, algo que no hace el ejercicio, pero a ver cómo lo ponemos todo conjunto para que quede bonito. Vamos a fijarnos en la x y la y para tratar de buscar la relación, ¿verdad? Es decir, observemos que la x, si en lugar de escribir x de tau escribo simplemente x, por abreviar, ¿no? Me quedaría como la función tau más el x0, ¿no? Y la y sería el i sub 0 por el elevado a tau, ¿verdad? Claro, entonces, de aquí arriba, ¿qué podría obtener en realidad? Que elevado a x es ¿quién? Es elevado a x sub 0 por elevado a tau, ¿verdad? Pero entonces fíjate que si tú divides ambas ecuaciones, ¿qué te queda? Me da igual cuál dividas entre cuál. Si por ejemplo dices hago esta entre esta, me quedaría que y por elevado a menos x, ¿eso quién es? Elevado a tau con elevado a tau se me cancela, ¿verdad? Me queda y sub 0 por elevado a menos Menos X. x sub 0. Claro, pero entonces, si nos fijamos, hay una relación entre estas variables, ¿no? Piénsalo como si tú dijese, yo tengo aquí el punto x0 y sub 0. Tengo aquí el punto xy, ¿verdad? Tengo por un lado la función u sub 0, que es ¿quién? U de x0 y sub 0.
Pero también tienes una función que ¿quién es? Esta función que ¿quién sería? La i de elevado a menos x, ¿no? Tú puedes ir de este punto a este punto, ¿cómo? Evaluando la función u, ¿verdad? ¿Cómo vas de este punto a este punto? Mediante una función que no sabes cuál es, ¿verdad? Ponle un nombre. La que al punto xy te asocia el y elevado a menos x, ¿verdad? Claro, Ujú. entonces hay una relación también entre el x0 y el y sub 0 y estos puntos, ¿cierto? Porque ¿cómo son pasando por la evaluación? Iguales, ¿verdad? Sí. El y elevado a menos x coincide con el y sub 0 elevado a menos x0. ¿Eso qué significa? Que si tú esta función si quieres la llamas h, entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que haber una relación entre este u sub 0 y esta función, pasando por esta función h, ¿verdad? Es decir, que ese u sub 0, que es el u de x0 y sub 0, tiene que ser una función h evaluada en x0 y sub 0, ¿verdad? Que es en realidad ¿quién? Algo h, que me da igual que ponga el x0 y sub 0 o que pongas el xy, ¿cierto? Pero, ¿qué aspecto tiene esta h? Algo que depende al final de quién? De y elevado a menos x, ¿cierto? Porque tengo esta relación entre estos elementos. Entonces, cuando es de la forma y por elevado a menos x, hay una relación entre el y elevado a menos x y el y sub 0 elevado a menos x0. Lo cual significa que, como valor u sub 0, puedo colocar cualquier función h que dependa de x0 y sub 0, pero de la forma y sub 0 por elevado a menos x0. Pero es que da igual que coloque y sub 0 elevado a menos x0 porque eso coincide en realidad con y elevado a menos x. ¿Quién sería entonces la solución general ahora sí en términos de x y? Por lo tanto, la solución general sería nuestra función u de x y, que diría, bueno, pues mira, yo puedo despejar, por ejemplo, igual que tenía un tau dentro de mi u, ¿verdad? Este tau lo despejas de aquí como x0 menos x, ¿verdad? Lo que Ujú. me quedaría menos el logaritmo de x0 menos x más elevado. Y ahora, ese u sub 0 es el que tiene escondido esta relación. El u sub 0, ¿quién es? Cualquier función h que dependa de x y en estos términos. Es decir, sería menos, porque tenía un menos delante, una función h que dependa de la forma y elevado a menos x. ¿Vale? Oye, vamos a ver si hay una solución particular para este dato inicial. Una cosa que nosotros no hemos comprobado prácticamente nunca, ¿verdad? Sería, bueno, es que la solución particular o este dato inicial tiene que verificar unas ciertas condiciones que llamamos condición de transversalidad, ¿verdad? Que haya Ujú. solución. Si no, no hay solución. Vamos a analizarlo primero. Entonces, para el dato inicial, dato inicial, recuerda que el dato inicial es un par formado por gamma y phi, ¿verdad? Donde la u restringido a este gamma tiene que coincidir con la función phi, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este gamma? Gamma es una curva formada por gamma de s igual a, como estamos en R2, ¿verdad? Y una componente gamma sub 1 de s y gamma sub 2 de s, ¿verdad? ¿Quién es esa curva gamma 1 de s, gamma 2 de s? 0i, o sea que la primera componente vale 0 y la segunda componente vale s. ¿Quién es la componente pi?
la componente phi de s, ¿quién sería? La función s también, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a comprobar que se verifica la condición de transversalidad. Eso tenía que ver con un determinante, ¿verdad? La condición de transversalidad. Transversalidad es calcular el determinante de quién. Del gamma 1' de S, gamma 2' de S. Ya venía el coeficiente A, que sería en este caso el 1, ¿verdad? El coeficiente B, que sería el I, pero evaluado en mi curva, ¿verdad? Evaluado en la curva, ¿quién me daría? Gamma 2 de S, que es S, ¿no? Esto sería el coeficiente A evaluado en gamma su 1 y gamma su 2. Y este sería el coeficiente B evaluado en gamma su 1 y en gamma su 2. ¿Qué determinante nos queda aquí? Gamma 1', pues 0. Gamma 2', 1. Y aquí nos queda el 1S, que esto vale menos 1, que es distinto de 0. Entonces, se cumple la condición, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que va a haber una única solución de mi problema con este dato inicial, ¿verdad? Oye, ¿y cuál es esa solución para ese dato inicial? Bueno, pues vamos a imponerlo. Es decir, ahora imponemos que U de 0i coincida con i, ¿verdad? Y solo si. Aquí aparecería menos el logaritmo de quién? Del x0 menos x. ¿Y cuánto vale el menos x? 0, ¿verdad? Más e elevado a menos h, una función que dependía de y y de e X. elevado a menos x, ¿verdad? Pero ¿cuánto Ujú. vale la x? 0. Entonces, aquí aparecería e elevado a menos 0, ¿verdad? Ujú. Que e elevado a menos 0 es 1. Todo eso igual a i. ¿Qué sacamos entonces? Tomo el menos, tomo exponencial y me queda que x sub 0 más e elevado a menos h i. Todo eso coincide con e elevado a menos i, ¿verdad? Ujú. Entonces, de aquí que sacamos simplemente que la función h que estoy considerando, ¿cuál sería? Paso el x0 Ujú. restando, tomo logaritmos, pongo un menos y la función h de i tiene que ser cualquier función de la forma, a ver, menos, entonces sería menos logaritmo de e elevado a menos i menos x0, ¿verdad? Ujú. Y tú dices, oye, parece un poco raro. Sí, parece un poco raro, pero fíjate que entonces la solución particular, ¿cuál sería? Sería u de xy igual a menos el logaritmo de x0 menos x. Y fíjate que aquí aparecería más e elevado a quién? A menos la h en lugar de en i elevado a menos x, ¿no? Ujú. O sea que ahora particularizamos para esta función h y simplemente cambia la función por lo que vale, pero en lugar de en i elevado a menos x, ¿no? O sea que aparecería menos logaritmo de x0 menos x más e elevado a menos, con este otro menos se convierte en más, ¿verdad? O sea que aparece un logaritmo, pero la exponencial con el logaritmo se me cancela, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? E elevado a menos i
menos x0, ¿verdad? ¿Y cuánto sale todo esto? Perdón, elevado a... Mira que he dicho. Cambias por la y, aquí aparece el elevado a menos x, ¿verdad? Sí. Y fíjate, x0 menos x0 nos queda el logaritmo de menos x más elevado a menos y elevado a menos x, ¿verdad? Este paréntesis que pone aquí. Espérate. Paréntesis. Paréntesis. Menos quedamos para arriba, no sé por qué. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué tú dices? Esto es muy raro, ¿no? Esto es un chorizo. Vamos a comprobarlo, ¿no? Váyase que hayamos metido la pata. Entonces, calculamos o comprobamos. Según nosotros, la función u de xy tiene que ser menos el logaritmo de menos x más elevado a y elevado a menos x. Entonces, cuando calculo u sub x, ¿qué nos queda aquí? Menos un cociente, ¿verdad? El cociente va a ser menos x más elevado a y elevado a menos x. Arriba, deriva respecto de x, ¿verdad? Deriva respecto de x, menos 1. Deriva esto respecto de x sería más e elevado a y elevado a menos x. Deriva el exponente respecto de x, pues será y elevado a menos x y un menos 1 de este menos x, ¿verdad? O sea que todo esto, ¿cuánto vale? Menos con menos, pues me queda 1 más y elevado a menos x elevado a y elevado a menos x. Entre, vamos a llamar esto almohadilla, ¿vale? ¿Quién sería el u de y? Nos va a quedar menos, abajo tengo almohadilla, ¿verdad? Siempre esta misma función. Y ahora, deriva menos x, 0. Vale, deriva esta exponencial, pues va a ser elevado a y por elevado a menos x, y la derivada del exponente respecto de y sería elevado a menos x, ¿no? Pero fíjate que entonces, cuando tú calculas u de x más y por u de y, ¿qué te queda? Al multiplicar aquí una y, me queda lo mismo que esta segunda parte, ¿verdad? Pero aquí está sumando y aquí, ¿cómo está? Restando. Entonces nos queda 1 partido almohadilla, que sería menos x más e elevado a y elevado a menos x, ¿verdad? ¿Y cuánto vale e elevado a u? E elevado a u sería, como hay un menos, eso se convierte en 1 partido elevado al logaritmo, ¿verdad? Y elevado al logaritmo, ¿quién me sale? Lo que hay dentro, que es menos x más e elevado a y elevado a menos x. Nos ha quedado lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué ha sido tan raro el razonamiento y por qué el otro día, cuando hicimos la ecuación cuasi lineal, no había que liar la parda tantísimo? Porque había una relación inmediata entre las constantes, los tau y las x y las y. Esa relación inmediata no la hemos tenido aquí. Entonces tenemos que buscarla con mucho cuidadito. Porque tienes que buscar esa única solución de tu curva. El otro día no hizo falta decir, hay una curva, hay una única solución, busco la transversalidad. No, todo eso lo ignoramos porque salió del tirón. Cuando no salga del tirón, tengo que analizar que esto tiene que ser una curva. Y una curva significa, me das un punto, pasa la solución por ese punto. Y busco una relación entre las constantes. Lo de las constantes así únicamente porque visualmente resultaba más fácil trabajar con x0 y su 0 y el u sub 0 que con el c1, c2, c3. C1, Pero sí. lo puedes dejar con c1, c2, c3. Eso da exactamente igual. ¿Vale? Pero así tenemos este ejercicio completo y que veas que el razonamiento o la estructura es la misma en una ecuación semilineal que en una cuasi lineal. No hay ninguna diferencia, es el método de las características. Simplemente que vamos a tener a lo mejor unos coeficientes más sencillos en unos que en otros por el tipo de ecuación que tengo. Ya está. ¿Vale? Vale, perfecto.